Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos aquí una vez más acompañándolos en sus quehaceres diarios. Los pueden seguir a través de esta su estación RTP en 96.5 FM en Guayas y también en esa misma frecuencia en Santa Elena y 98.7 en la provincia de El Oro. Estamos hoy integrándonos y acompañándolos con Hans Soledispa. Hans es un analista económico. Bienvenido, Hans, gracias por tu tiempo y por haber venido. Y lo que quería iniciar la entrevista es consultándote cómo veías el presupuesto general del Estado que se acaba de presentar para el 2026 por parte de la Presidencia de la República y que está siendo analizado en la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en este espacio. Bueno, el presupuesto prevalece con los mismos errores o con las mismas eh, dolencias de los presupuestos de los últimos años. Y es que tenemos, lamentablemente, observamos que el presupuesto del gobierno tiene mucho más gastos que ingresos. Es lo que conocemos como déficit fiscal. Entonces, se vuelve a repetir la misma historia de los años recientes. ¿Cuánto es el déficit fiscal en este momento? Se proyecta que será alrededor de los 5.600 millones de dólares. Entonces, es una cifra bastante importante. Es una cifra que hay que conseguir de algún modo. Imaginemos nosotros en nuestras economías familiares, en nuestras economías personales, si nosotros nos planteamos en este mes, estos van a ser mis gastos y este es mi sueldo, o este es los ingresos de mi familia, de mi hogar, y veo que no me va a alcanzar, entonces lo más probable es que yo tenga que hacer dos cosas. O le bajo al gasto, me busco otro ingreso, entonces intento resolverlo allí, o de manera irresponsable quizás busco endeudamiento, un endeudamiento caro como puede ser el de la tarjeta de crédito. Entonces, y es algo similar a lo que ocurre en el presupuesto del gobierno, no solo de este gobierno, sino también del anterior y del anterior a ese y del anterior a ese. Realmente es un problema o es algo que adolece el presupuesto del gobierno desde el año 2014, que cuando empieza a caer el precio del petróleo. Entonces, evidenciamos que hay una petrodependencia o se tenía una petrodependencia importante. Entonces, cuando teníamos el petróleo a $120 el barril, la situación era un poco distinta y no se tomaron las mejores decisiones. Luego viene, cae el precio del petróleo y con ello se desbaratan todos los presupuestos que hemos venido observando en estos años. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Tenemos un gasto tremendo, un gasto heredado, por cierto, que no se puede recortar fácilmente porque no es políticamente o socialmente viable. Tendríamos que despedir múltiples funcionarios públicos, tendríamos que cerrar múltiples instituciones públicas, tendríamos que eliminar muchos ministerios, secretarías, instituciones públicas en general, tendríamos que hacer muchos recortes extremos y hasta cierto punto hasta dolorosos en lo que corresponde al dinero público. Y, y es, aunque técnicamente factible, de hecho lo haría cualquier empresa que esté en una situación similar, lo haría cualquier hogar, lo haría cualquier persona. Si yo tengo que dejar de comer fuera, si yo tengo que dejar de ir al cine, si yo tengo que dejar de comprarme ropa de marca para poder que me alcance el sueldo, lo hago. Pero a nivel gobierno, a nivel político y a nivel social, es difícil tomar esa decisión y por eso no lo ha tomado este gobierno, no lo tomó el anterior y probablemente el próximo gobierno tampoco tome esas decisiones tan a la ligera porque te genera muchos conflictos políticos y muchos conflictos sociales. Ahora, tú mencionabas que antes esto no era así, no había un déficit. Me parece que dijiste que a partir del año 2014, cuando baja el precio del petróleo, es decir, cuando en esa época pues nosotros éramos los que éramos jaguares, pumas, ¿qué animal éramos en esa época?
era ¿no? El jaguar El latinoamericano, jaguar si no latinoamericano. estoy mal. Entonces, que estaba basado realmente en un alto precio del petróleo y el presupuesto del Estado era mucho más bajo. Ahora, me imagino que en el pasado también tiene que haber habido déficit o eso no se producía como consecuencia de que, no sé, pues a principios del siglo nos volvimos un país dolarizado. Sí, había déficit hasta antes del año 2000, teníamos déficit, se gastaba más de lo que del gobierno podía recaudar, no producir, porque los gobiernos no producen, se gastaba más de lo que el gobierno recaudaba, de lo que el gobierno reunía, y gran parte de ese déficit, de ese hueco, se financiaba con impresión de dinero. Entonces iba el presidente de turno, le tocaba la puerta al Banco Central, y el Banco Central abría la maquinita e imprimía sucres, lo cual trajo muchos problemas de inflación, luego hiperinflación, que terminó en la destrucción de todo el sistema financiero en el año 99-2000 y tuvimos que cambiar de moneda. Entonces, luego de eso, todo el mundo, personas, los hogares, las empresas, los bancos y hasta los políticos se volvieron más cautos y más conservadores. Es por eso que en los principios de la dolarización, los primeros años de la dolarización, hubo cierta estabilidad y hubo cierta recuperación y había hasta fondos ahorrados de dinero público para futuras eventualidades. Así fue hasta el año 2008, 2009, que se empezaron a utilizar estos recursos que estaban ahorrados, se empezó a vivir una bonanza petrolera, se empezó incluso, no solo que se utilizaron dinero que estaba ahorrado, no solo que se vivió del precio alto del petróleo, sino que además de eso se acudió a endeudamiento costoso, a endeudamiento oneroso, con tasas casi que de chulco. Y, y eso de allí elevó muchísimo el gasto, ¿sí? Duplicamos, triplicamos la cantidad de instituciones públicas, duplicamos, triplicamos la cantidad de empleados públicos. Se financiaron obras que no tuvieron una rentabilidad o un retorno o ni siquiera un uso esperado. Recordemos que, por ejemplo, una de las más emblemáticas fue gastarse cerca de 1.500 millones de dólares en una refinería inexistente, por mencionar un ejemplo. Una universidad amazónica también hoy está hecha ruinas. Entonces hay instituciones públicas que nacieron en esta bonanza petrolera, pero no solo fue un problema del precio del petróleo, sino que además que había recursos del petróleo, se contrajo mucha deuda costosa, y llegó que los precios del petróleo cayeron y había que empezar a pagar la deuda y ya no teníamos acceso a más crédito. Y es por eso que las cuentas Y no para cubrir podíamos los imprimir gastos, moneda. y no podemos imprimir moneda porque, bueno, ya estamos una economía dolarizada, entonces luego ya no empiezan a cuadrar los números. Entonces ya los gastos son los que son porque ya tenemos inflado el sector público, ya tenemos muchas más instituciones públicas, tenemos muchísimos más empleados públicos, tenemos muchísima más deuda que cubrir y entonces ya los ingresos no son los que eran y comienza a haber déficit. Y es lo que tenemos todos los años, y no se resuelve y no se va a resolver en un año. Claro, este no es un desafío de este gobierno, sino que es consecuencia de esta historia que acabas de contar. Ahora, sí hay ciertas cosas que podría trabajarse, por ejemplo, en las compras públicas. Antes de entrar a la parte de la reducción del tamaño del Estado, siento que la obra pública también está un poco paralizada por falta de efectivo, o sea que eso ya está ocurriendo. Pero en las compras públicas por ahí también se van miles de millones de dólares. Entonces, tal vez por ahí habría una salida, porque si estamos hablando de un déficit de 5.600 millones de dólares y las compras públicas, ¿de cuántos serán? Sí. Bueno, dependerá de la institución pública. Hay algunas que son absolutamente necesarias, como pues estamos hablando en temas de salud o estamos hablando en temas de educación, sería bastante sensible hacer recortes allí, aunque seguramente habrá
casos de corrupción, que si lo detectáramos pudiéramos ser más eficientes y utilizar de mejor manera los recursos. Como bien mencionaba, la obra pública está totalmente paralizada, no tenemos obra pública y una de las cosas que probablemente haga el gobierno, quizás este año, quizás el siguiente, es el tema de subsidios. El tema de subsidios, porque sabemos que se van en torno a los 2.000, 3.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de subsidios a los combustibles. El diésel todavía sigue siendo un gran rubro que pesa al gobierno, a los gobiernos en general, y entonces ese puede ser una de las predicciones que podría ser en cuanto a cosas que el gobierno podría tocar para intentar recortar el déficit. Porque reducir la nómina, se habló hace unos meses, hace unas semanas, de despedir a 5.000 funcionarios públicos. eh, nos podría volver más eficientes dependiendo en qué áreas se recorten, pero el impacto todavía es pequeño. ¿Sí? El impacto es pequeño, igual todo ayuda. ¿Sí? Habría que hacer cosas mucho más agresivas, ¿sí? Y muchas más agresivas y muchas más dolorosas. Claro, es que Pe- lo que mencionan es que realmente deberían salir como 70.000 funcionarios públicos para que tenga un impacto real en la nómina, y hacer este análisis pues sobre su productividad e improductividad. A mí me suena que el Estado ecuatoriano es demasiado grande en relación a su Producto Interno Bruto, y eso hace pues que sea un Estado más grande que, no sé, el de España o de cualquiera de Latinoamérica. Y por ahí tal vez se debe de trabajar. Y en las compras públicas en concreto, yo lo que hacía es que me estaba refiriendo a que a veces en compras públicas compramos hasta 5 veces más caro de lo que tú y yo podríamos comprar en la tienda de la esquina. Entonces, eh, sí, tal vez hay una oportunidad de mejora ahí. Sí, lamentablemente son múltiples y múltiples partidas presupuestarias. Al hablar de compras públicas, seguramente hay muchísimos casos de corrupción, por no decir que todo el sector público está corrompido en ese sentido. Sabemos que hay mucho sobreprecio, sabemos que hay muchos pagos de comisiones, hay mucha intermediación, sabemos que, eh, sabemos que hay todas estas ineficiencias que terminan inflando el presupuesto. Y ojalá pudiéramos identificarlas, ojalá pudiéramos cambiar incluso la metodología de armar el presupuesto. Muy poco se habla de una metodología diferente, porque qué es lo que hacemos todos los años? Tenemos una institución pública y casi que le preguntamos, oiga, ¿cuánto fue su presupuesto el año pasado? 10 millones, ok, este año entonces van a ser 10 millones y medio, van a ser 11 millones. Pensamos en crecimientos inerciales para las instituciones públicas, cuando hay metodologías alternativas que pudiéramos explorar quizás para el mediano y largo plazo, quizás de un año a otro no se puede, no es factible, pero por ejemplo hay una metodología llamada la metodología del presupuesto base cero, que es decir, bueno, a ver, ¿por qué usted quiere 10 millones de dólares en esta institución pública? Vamos revisando línea por línea. Usted quiere computadoras, usted quiere mantenimiento, usted quiere seguridad, usted quiere personas, ok, ¿para qué las quiere? Y vamos revisando línea por línea y vemos si efectivamente esta institución pública necesita 10 millones. O de pronto no eran tan así, de pronto eran 7, eran 5, eran uno. O de pronto esa institución pública ni siquiera debería existir. Entonces, esa es otra metodología que pudiéramos plantear como alternativa para resolver este problema crónico del déficit fiscal. ¿Y bajo qué supuestos se establecen los ingresos del Estado en este presupuesto que está en la Asamblea Nacional? Es decir, precio del petróleo, tributos, ¿cuáles son los supuestos de los ingresos? Sí, el gobierno proyecta que en promedio en el año vamos a tener un petróleo, por ejemplo, a $62 por barril. Lo cual es un poquito optimista porque en realidad el petróleo ha estado en $60. Entonces, para que quede en promedio 62, el precio del petróleo a partir de ahora tendría que crecer para el resto del año para que alcancen las cifras. También hay cierta esperanza en las nuevas reformas tributarias que se han tramitado, el tema de los impuestos a los dividendos y, y- y también hay foco en esta, entre comillas, reactivación económica que estamos viendo
digo entre comillas porque aunque hay un crecimiento económico en 2025, este crecimiento económico es en comparativa al 2024. 2024, un año marcado por la crisis de electricidad. Tuvimos apagones hasta 14 horas diarias, entonces la economía, las ventas, el empleo se destruyó, cayó bastante, hubo una contracción importante. Entonces en 2025 hay esta reactivación que es más bien recuperación de lo que ocurrió en el 2024. Entonces el presupuesto está esperanzado en eso, está esperanzado en que esta reactivación que genera empleo, que genera ventas, también genera recaudación tributaria y eso ayude a alimentar el presupuesto del gobierno. Entonces, este crecimiento, entre comillas, crecimiento económico, estaría sosteniendo el presupuesto. O sea, esa proyección de crecimiento. Veo que las primeras cifras del Banco Central de este año son alrededor del 3.5% de crecimiento, lo cual es una buena noticia. Sí, incluso podrían revisarse. Ahora a mediados de septiembre el Banco Central sacará una nueva actualización de las cifras, porque es una cifra que no es estática, se va alimentando de lo que va ocurriendo en el año. Entonces a mediados de septiembre habrá una nueva proyección, veremos, todo apunta a que esta cifra se revisará al alza, pero recordando que no es que Ecuador se está expandiendo, más bien está recuperando lo que se perdió el año pasado por los apagones y por todos los demás problemas que tiene el país. Claro, lo que pasa es que yo tiendo a ver el vaso medio lleno, entonces digo, bueno, pudiéramos estar al revés también en el sentido de irnos para abajo, a pesar de lo que también nos ocurrió el año pasado por lo que tú mencionas. ¿Cuánto, cuánto era en millones de dólares el presupuesto, por ejemplo, de los gobiernos en la época de Gustavo Noboa? ¿Cuánto era eso de ahí? Eran alrededor de 15.000 millones, hoy estamos en 40.000, entonces es el nivel de gasto, el nivel de, de endeudamiento se ha expandido de manera bastante notable en todo este tiempo. Claro, y eso es lo que llama la atención, porque hubo este periodo en la década eh, del 2010 en adelante, que hubo una expansión del gasto, eh, y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero si antes vivíamos con menos, ¿qué pasó en el camino que se multiplicó por tanto? Y ahora estamos en esta situación que obviamente ofrece desafíos y oportunidades de mejoras. Y el SRI, ¿cómo va con la recaudación? Es decir, ¿va creciendo esa recaudación versus el ejercicio anterior? Eh, eh, Han habido reformas tributarias con nuevos impuestos, entonces algo tiene que haber ahí, aparte que me parece que están mucho más eficientes en la gestión de cobranzas. Sí, definitivamente las cifras del SRI, la recaudación tributaria es mucho mejor de lo que se vio el año pasado, primero porque todos los años suelen haber incrementos inerciales, es cierto que Ecuador no tiene un país con inflación propiamente dicha, pero el que los precios incrementen un poco, eso impacta también en el IVA, eso impacta también en el impuesto a la renta. Que la economía se reactiva en comparativa al año anterior, pues también influye en el comercio exterior, con lo cual también hay mayor recaudación tributaria en cuanto a aranceles. Y bueno, y en los últimos meses hemos visto algunos cambios tributarios, por ejemplo, el tema de comercio exterior, ciertos temas relacionados con el impuesto a la renta. Ahora se plantea el tema este del impuesto a los dividendos y esta recaudación que también se está haciendo casi que de manera retroactiva el impuesto a la salida de divisas. Entonces hay ciertos indicios y ciertas cifras que nos dan a entender también de reactivación económica o de recuperación económica por medio de lo que está haciendo el Servicio de Rentas Internas. Entonces el Servicio de Rentas Internas sí tiene más recursos, que evidentemente son del gobierno central, pero sí hay más recursos de los que se tenía el año pasado. Y en orden de prioridad, ¿cuáles son los tres rubros de ingresos más importantes para el Estado? Es decir, no solamente en lo tributario, sino, por ejemplo,
los ingresos petroleros, las remesas y los impuestos, ¿en qué orden van en relación a los ingresos del Estado Bueno, de prioridad? a nivel gobierno, realmente son dos grandes rubros, son los impuestos y el tema de petróleo. De ahí puede ser que en algún momento se haga alguna venta de activos del gobierno, puede ser que en determinado momento quisieran vender, por ejemplo, el Banco del Pacífico, o quisieran vender alguna de las empresas de los sectores estratégicos, quisieran vender algún otro tipo de activos o algún tipo de infraestructura del gobierno central. Es posible que por allí pueda haber alguna otra línea de ingresos. Pero es básicamente impuestos y básicamente petróleo. Y cuando mencionamos lo de las remesas, bueno, las remesas son más bien recursos privados. En realidad las remesas llegan a los hogares y llegan a los ciudadanos y llegan a las familias. Entonces es es un recurso que se inyecta en la economía del país, que ayuda a mover emprendimientos, que ayuda a mover el consumo, que ayuda a mover quizás en una pequeña proporción también pequeñas inversiones, pero entra directamente a manos A la privadas. economía. Sí, entra directamente a manos privadas. El gobierno básicamente vive de dos cosas, que son el petróleo y los impuestos. Es decir, el gobierno no produce por sí mismo, sino que más bien eh, extrae recursos de los ciudadanos y de las empresas mediante petróleo y mediante impuestos. Estamos con Hans Soledispa en el programa Futuro de Acción. Vamos a irnos a un corte comercial y a una cápsula noticiosa y regresamos enseguida con ustedes. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Buenas tardes nuevamente a aquellas personas que recién nos empiezan a acompañar. Estamos en Futuro de Acción. Hoy estamos entrevistando y nos está acompañando Hans Soledispa. Hans es un analista económico. Estuvimos conversando en la última media hora sobre el presupuesto del Estado, que está en análisis en este momento en la Asamblea Nacional. Y en este momento quisiéramos cambiar un poco de tema. Quisiera derivar un poco al tema de la política de comercio internacional que lleva el Ecuador. En ese contexto, la semana pasada nos visitó el secretario de Estado, Marcos Rubio. Hubo muy buenos comentarios al respecto. Hubo también personas que en ciertos temas que se habían propuesto en la mesa de conversaciones estaban en desacuerdo, pero quisiera conocer tu visión al respecto. A nivel política exterior, en cambio hay mejores noticias, ¿no? A nivel finanzas, a nivel presupuesto del gobierno, a nivel empleo incluso, lamentablemente no hay muchas cosas positivas que comentar. Pero a nivel de política exterior, sobre todo en el último mes, sí hay cosas positivas que decir, y entre ellas pues la visita de Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno estadounidense, el presidente Donald Trump, es básicamente el rostro visible de la política exterior del gobierno estadounidense. Entonces, básicamente vino a hablar con el presidente Noboa, concretamente temas de seguridad, pero también tocaron temas económicos y temas de comercio exterior. A nivel de seguridad, hay estos dos GDOs, dos grupos mafiosos, que fueron declarados como grupos terroristas. ¿Qué significa eso? Pues que ahora se los podrá atacar desde diferentes frentes, ¿sí? A nivel financiero, a nivel internacional, van a poder ser más perseguidos, ¿sí? Con diferentes estrategias y de diferentes enfoques. También se habló de la posibilidad de tener bases militares estadounidenses, como antes teníamos la base de Manta. Se habló de esa posibilidad, pero habría muchas cosas que resolver de manera interna. Bueno, se ha planteado para la consulta popular, que será en noviembre, ya no en diciembre. Entonces, eso es algo que podría ser una realidad también.
también ofrecieron 20 millones de dólares para combatir el narcotráfico. Entonces son recursos importantes, sobre todo porque estamos en una situación de escasez, como lo vimos en la primera parte del programa, no hay los recursos. Entonces 20 millones de dólares, y si bien es cierto, en un presupuesto de 40 mil millones pudiera parecer poquito, pero realmente es algo que ayuda a instituciones como la policía y temas de investigación policial y bueno, investigación criminal. Y a nivel comercio exterior se habló de esa sobretasa arancelaria, ¿no?, que Donald Trump le puso a todos los países del mundo, y que Ecuador primero lo había fijado en 10%, luego es el 15%, lo que indica que los productos ecuatorianos que ingresen a Estados Unidos iban a tener un incremento adicional en el precio en torno al 15%. Habló de que eso se está revisando y que podrían haber buenas noticias próximamente sobre esa tasa del 15%. De hecho, mencionó, por eso te mencionaba el acuerdo, la política de comercio internacional del Ecuador. Mencionó la posibilidad de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. También se mencionó eso, se mencionó la posibilidad de un tratado de libre comercio, es decir, un acuerdo para tener menos aranceles al ingresar productos ecuatorianos y al mismo tiempo para que ingresen productos estadounidenses a Ecuador, que se haga más fácil el comercio entre ambos países, mucho más barato, mucho más acceso para productos ecuatorianos y también para comprar productos estadounidenses, mucho más acceso. Es una posibilidad, es algo que tampoco va a ocurrir de un momento a otro, es algo que tomará meses y quizás hasta años poder concretarse desde el primera ronda de negociación hasta la firma final, porque lamentablemente así se manejan este tipo de acuerdos. Y bueno, eso suele pasar con estos acuerdos comerciales, incluso con el que recientemente se firmó, el tema de Corea del Sur. Demoró 18 meses en el gobierno de Lasso, 18 meses en el gobierno de Daniel Noboa, entonces también pudiéramos esperar que un posible y positivo acuerdo comercial con Estados Unidos también demore varios meses y años. Pero la buena noticia es que hay la intención de ambos países y de que sería positivo para las empresas y para los ciudadanos. Claro, es súper buena noticia porque, es decir, hasta la semana pasada no estaba sobre la mesa esa propuesta ni esa posibilidad. Y es algo que el Ecuador venía buscando hace mucho tiempo atrás, porque es nuestro principal socio comercial. La mayoría de nuestras exportaciones se van a ese país. Entonces es vital que tengamos, porque nuestros competidores, Colombia y Perú, en la región sí tienen hace mucho tiempo atrás un acuerdo con Estados Unidos. Así que por ahí, y tenemos un acuerdo con China, que es nuestro segundo socio comercial más importante, y de ahí con varios países. Dentro de eso es el que tú mencionabas, que se está terminando de procesar ya pues en ambos estados, un acuerdo con Corea del Sur. Ese acuerdo ha tomado 10 años y es uno de los y allá van muchos de nuestros, por ejemplo, el petróleo se va para allá, es uno de los principales importadores de petróleo del mundo. Es una economía súper desarrollada en inteligencia artificial, tiene más robots que en cualquier otro lado para la fabricación, trabajan mucho en eso, y entonces es un país con el que queremos estar asociados, y es un éxito que el Ecuador, a pesar de haber pasado por varios gobiernos democráticos, se ha mantenido la intención de firmar ese acuerdo con Corea del Sur, y eso implica, mientras se venían suscribiendo acuerdos con otros países, eso implica que ya tenemos por fin una decisión de una política en concreto sobre los acuerdos comerciales. Sí, y otra cosa que quiero rescatar es que, contrario a lo que pasaba hace 10 o 15 años, cuando hablábamos de libre comercio, cuando hablábamos de acuerdos comerciales o de tratados de libre comercio, eran casi que decir una mala palabra. Nosotros decíamos tratado de libre comercio en la prensa, en eventos académicos, o en un artículo que uno escribía, o en redes sociales. Decir tratado de libre comercio era invocar al demonio, porque había mucha gente contraria a la idea de libre comercio. Afortunadamente ha cambiado quizás la mentalidad de las personas,
o la influencia de los comerciantes o la influencia de los académicos o de políticos que tienen apertura comercial. Y ahora ya hay menos resistencia. Igual hay resistencia porque hay grupos que se oponen a ciertas partes de los tratados de libre comercio, pero ya es mucho menos que años anteriores. Y eso también ha permitido que se haya concretado lo de China, que se reciba con buenos ojos los Estados Unidos, que se haya concretado lo de la Unión Europea en su momento, y que lo que se plantea en el cortísimo plazo es que se concrete un acuerdo con Canadá y ahora con Corea del Sur. Y es bastante positivo porque ganamos todos, ganamos los exportadores, ganamos los importadores, ganamos todos los ciudadanos, todas las familias en general. Entonces es una buena noticia y ojalá podamos concretar este acuerdo con Estados Unidos y con todos los países posibles, y que podamos hacer crecer Ecuador desde las exportaciones o desde la importación de maquinaria de mejor calidad, de materia prima de mejor calidad o de insumos para la producción, para la manufactura y para poder crecer y dar productos de mayor valor agregado. Claro, y más económicos. O sea, todos esos bienes de capital, insumos y materias primas que importamos de mejor calidad y a menor precio, nos hacen más competitivos para fabricar aquí en Ecuador, y eso beneficia a los propios consumidores ecuatorianos, pero también en los mercados externos donde estamos compitiendo con otros países. Entonces yo creo que ya ese cuco que había hace 10 o 15 años que tú acabas de mencionar, ya la gente se dio cuenta que ese cuco no existe, que salimos directamente beneficiados. La gente ve en perchas los productos, más variedad de productos, uno puede escoger con el criterio que sea, con el criterio de origen, con el criterio de precio-calidad, con el criterio que uno tenga, sostenibilidad, una mezcla de todo. Entonces ya vimos que es bueno que en percha haya toda esa variedad de diferentes orígenes. Y ahora quería profundizar un poco más en esta política de comercio internacional. ¿Cuál debería ser nuestra visión? Ya tenemos un acuerdo con China, tenemos un acuerdo en proceso ya final con Corea del Sur. ¿Cuál debería ser nuestra política en Asia? Es decir, porque los empresarios privados han peleado pulgada a pulgada a través de la competitividad y la confianza durante décadas para poder ingresar los productos en la mayor cantidad de mercados posibles, y ahí ha venido el Estado a gravar con impuestos y a poner trabas, pero igual hemos seguido trabajando en eso de ahí, y ahora nos está ayudando como debe de ser con esta política de comercio internacional que beneficia a todos los jugadores, especialmente al ciudadano, que es al que debe beneficiar un Estado en general. ¿Cuál debería ser nuestra política de comercio exterior con Asia al 9 de septiembre del 2025? La política exterior siempre tiene que ser de máxima apertura posible. Necesitamos que podamos, en principio, acceder a más mercados. Suena como que lo más fácil de vender o lo más fácil de presentarse como una buena idea. Decir, bueno, yo le quiero vender a los 1.300 millones de consumidores que hay en India, a los 1.500 millones de consumidores que hay en China. Pero no solo veamos esa parte, también veamos lo que ya hemos mencionado, y es la posibilidad de importar. Mira, si se encuentra muy lejano firmar un acuerdo comercial con India, firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, si se encuentra lejano porque así son estas rondas o la razón que sea, lo que tenemos que hacer es poder empezar a hacer nuestro trabajo casa adentro. Nadie nos impide a nosotros como país ponerle arancel cero a los demás países del mundo. Y si nosotros le ponemos de manera unilateral aranceles ceros a cualquier país del mundo, es el primer paso para futuros acuerdos comerciales. Puede parecer una locura, pero las importaciones también son necesarias para el desarrollo económico, como lo hemos conversado. Entonces, ese es un primerísimo paso, el que llamaría algo así como de grabación unilateral. Yo decido, le pongo arancel cero a cualquier país del mundo para que vengan esos productos y mejoren nuestra calidad de vida, para que mejoren nuestra cadena productiva
y para que haya más variedad y más opciones para elegir los ciudadanos y los empresarios ecuatorianos. Dicho eso, con eso en mano, se haría mucho más fácil ir a negociar tratados de libre comercio con cualquier país e incluso conseguir inversiones de cualquier país. Es decir, mira, ya le pusimos aranceles del 0% a los productos de Estados Unidos. Así sea que no tenemos acuerdo comercial, pero el hecho de tener arancel 0%, ya tenemos acceso a productos estadounidenses, ya tenemos acceso a tecnología estadounidense y a inversiones estadounidenses. Entonces, ese puede ser una política interesante de comercio exterior, arancel cero o cercano a cero si no quieren ser tan arriesgados o radicales, y como un primer paso para el comercio exterior. Dice, no vamos a llenar de productos importados, esto se va a llenar de productos extranjeros. Pero la realidad es que hay que respetar a las importaciones, porque miren, las razones por las cuales nosotros importamos cosas, compramos cosas afuera, es porque no hay aquí. Esa es una razón. Compramos afuera porque no hay aquí. O de pronto hay aquí, pero el de afuera es más barato. Y yo quiero ahorrar algo de dinero para comprar otras cosas. O de pronto hay aquí, es más barato, pero el de afuera es de mejor calidad. Y yo busco calidad. Entonces son razones legítimas para comprar afuera. Y otra razón más legítima, y es el dinero de cada ciudadano. Cada ciudadano tiene derecho a elegir si quiere comprar un producto de un país o del otro, o local. Cada ciudadano trabaja y se esfuerza y debería poder comprar de cualquier país. Entonces, las importaciones también son necesarias, también mueven la economía y puede ser un primer paso. De hecho, es el paso más sencillo para firmar un tratado de libre comercio. Sabemos que un país nos ponga arancel cero es difícil, pero nosotros sí podemos ponerle arancel cero de manera unilateral. Sí, yo una vez propuse eso a un gobierno y los tecnócratas me dijeron que si ponías arancel cero, entonces ya no tenías cómo negociar un acuerdo porque ya habías puesto arancel cero. Te miento como me mienten. Y de ahí la otra cosa que yo creo que es el trasfondo es que también les gusta recibir ingresos como consecuencia de eso, a pesar de todos los beneficios que al final recibimos los ciudadanos, por el ejemplo que acabas de poner tú. Sí, bueno, es posible que por el lado de las importaciones, pero la realidad también es que los gobiernos de otros países también quieren nuestros productos, ¿sí? Tenemos productos buenos, productos de calidad mundial, de calidad top mundial, y que también a los demás países les interesaría tener acceso privilegiado a esos productos. Entonces eso también es un arma de negociación. Y otra cosa que a veces en el análisis económico, político y desde la academia a veces nos abstraemos de este análisis, pero es que la realidad es que los políticos o los que negocian los TLCs no necesariamente son los empresarios que exportan e importan. Realmente los que hacen las exportaciones y lo que hacen las importaciones son empresarios, son ciudadanos, son las diferentes organizaciones privadas. Entonces son ellos los principales interesados. Digamos, puede ser que el presidente de turno, el ministro negociador de turno, pueda pensar que él es el que lleva las cosas de un país a otro, pero en realidad son una sumatoria de esfuerzos privados y particulares. Entonces, al empresario ecuatoriano le interesa colocar el producto en Estados Unidos y al empresario estadounidense le interesa comprar el producto ecuatoriano. Entonces, a nivel privado y particular, las transacciones sí quieren hacerse y con la menor cantidad de trabas posibles. Las trabas siempre van desde el lado político, desde el lado de estas negociaciones, desde el punto de vista diplomático, pero a nivel particular, cualquier empresario te va a decir, sí, yo quiero importar con arancel 0%, y el de allá también quiere importar con arancel 0%. En realidad, los empresarios y los comerciantes sí están en la práctica de acuerdo con la apertura total comercial. Son los políticos, en su momento, los que complican esta posibilidad.
Sí, por eso es que a mí me gusta que sea el presidente Noboa quien viaja. Es decir, obviamente hay ya cada vez menos también, porque antes decía que cuando un presidente, me acuerdo que empezó a viajar, decía que se pasa viajando, pero y sobre Noboa dicen esto de aquí pocos, ¿no? Porque ya la gente se dio cuenta que al final tú con la laptop puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo. De hecho, he inundado con proyectos de ley simultáneamente a la Asamblea Nacional, mientras se defiende de demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y ves que las cosas están pasando. Pero eso es lo que me gusta, es decir, que él va y habla con el presidente de cada país y entonces ya no es un tema de embajadas, porque el embajador tiene que decirle al otro embajador, espérese un ratito, voy a consultar, ya regreso. Están hablando los número uno. Y dentro de eso tiene un buen perfil, porque él es político y empresario. Así es que yo creo que ha ido a países, por ejemplo, se fue al Medio Oriente cuando las cosas estaban o siguen caldeadas en diferentes aspectos. Tú ves, ahorita se han reunido Rusia, China e India, que son al final los países más grandes del mundo como reacción a los aranceles de Trump. Así es que yo creo que es una muy buena política. También me gusta que se haya empezado a conversar con Japón y que en general vayamos por Asia, porque los demás mercados están, es decir, tenemos que desconcentrar. Como somos un país, yo no creo que somos subdesarrollados o menos desarrollados porque somos un país pequeño, porque si no, ahí están países mucho más pequeños que nosotros, que le va mejor que a nosotros. Y que son un ejemplo de productividad y eficiencia. Entonces, tal vez esta política de desarrollar mercados en Asia es una cosa fundamental para lo que tú mencionas. Sí, sí, es importante que el presidente lidere estas iniciativas, que el presidente lidere, digamos, que estas pre-rondas de negociación, que el presidente sea el rostro visible de las decisiones importantes y que se pueda reunir con sus principales pares a nivel mundial y que esto se traduzca en acuerdos, que se traduzca en beneficios, que se traduzca en bienestar para los ciudadanos. Sabemos que no es lo único que hay que hacer, no es la única tarea pendiente. De hecho, como mencionamos en la primera parte del programa, hay muchísimas cosas que aún no se realizan, que aún no se concretan, hay muchos desafíos, pero digamos, para tomar las palabras que se mencionaron, ver el vaso medio lleno, el lado de comercio exterior está avanzando bien, y ojalá podamos concretar más acuerdos con todos los principales mercados y que esto sea lo que ayude y lo que impulse a nuestro país. Y que si no se puede hacer más cosas desde el punto de vista, o si son más lentas, hacer cosas de manera interna para mejorar el presupuesto, para mejorar el empleo, para mejorar la inversión, que sea mediante los tratados de libre comercio que podamos obtener de cierto modo las soluciones a esos problemas estructurales que tenemos. Claro, sostenibilidad del empleo, de los empleos actuales, por ejemplo. Y los acuerdos, lo que hemos notado es que los que más empiezan a exportar son las MIPYMES. Entonces eso es fantástico, porque no son los exportadores tradicionales, sino que son nuevos jugadores que se suman, que crean fuentes de empleo o que por lo menos aseguran la sostenibilidad de esos empleos adecuados en el tiempo. Entonces es importante que todos trabajemos juntos en estos acuerdos, en esta política de comercio internacional. Todos, me refiero al sector público y privado, porque no es que hay una economía pública y una economía privada. Es una sola economía en la que jugamos todos los ecuatorianos. Es la selección la que está jugando para lograr bienestar, como hoy va a jugar la selección de fútbol también. Y aprovechamos para enviarle unas felicitaciones por el desempeño, que algunos catalogan una selección espectacular. Y aparte de eso, también quería agradecerle a Hans Soledispa por habernos acompañado. Esperamos tener otras conversaciones y hacer un análisis y ver finalmente qué ocurrió con el presupuesto general del Estado. Ojalá que podamos recortar los gastos improductivos, que se puedan mejorar las compras públicas
Y también un agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado aquí en 96.5 FM. Nos pueden ver en diferido también en todas las redes sociales, en RTP Ecuador. Así es que con eso me despido. Soy Juan Carlos Díaz Granados. Nos acompañó hoy Hanso Ledispa. Muchísimas gracias. Tengan una gran tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.